Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy confeccionamos unos pantalones. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hoy vamos a confeccionar unos pantalones utilizando el sistema de patronaje fácil de El Corte de Oro. Y para ello voy a sacar un modelo del nuevo suplemento de primavera-verano que ya lo tengo aquí en mi taller y que espero que te guste. Te recuerdo que puedes ver otros vídeos con este sistema de patronaje en este mismo canal. Te los voy a dejar enlazados en la casilla de información. Si te interesa obtener más detalles sobre este sistema de patronaje fácil, entra en la web www.tuspatronesderopa.com. Tenemos un código de descuento que es menudo numerito, todo seguido y en mayúsculas, que se te aplicará al final de tu compra. Vamos ya, manos a la tela. Este es el modelo de pantalón que he elegido para confeccionar hoy. En todos los modelos se nos indica aquí la cantidad de tela necesaria. Y aquí están las piezas de las que se compone el patrón: delantero, trasero y cinturilla. Recuerda siempre que antes de cortar las piezas en tela debes probarlas sobre el cuerpo y añadir los márgenes de costura. Nunca cortes la tela sin hacer esta comprobación. La tela que yo he escogido para confeccionar este pantalón es esta viscosa que me parece que tiene una caída súper bonita. Empezamos, por ejemplo, trazando el delantero. Me voy a ayudar de esta placa de poliestireno. La he comprado en un almacén de material de construcción. Colocamos el patrón en el centro del papel de patrones y lo fijamos con un poco de celo. Localizamos en la escala especial nuestro contorno de cadera. Clavamos ahí la chincheta y luego en el centro de la cruz de la pieza de la que vamos a trazar el patrón. Y ahora marcamos cada uno de los puntos del patrón. Para ello no tenemos más que alinear la escala especial con cada uno de los números que encontramos. Empezamos por aquí, por ejemplo, nos indica 15 y buscamos 15 en la cinta métrica. Marcamos ahí el primer punto. Volvemos al patrón en miniatura y deslizamos la escala hasta el siguiente punto. Lo alineamos con la línea recta encima de la cual encontramos un número, en este caso 31,5. Buscamos en la cinta métrica esa medida. Este será el segundo punto del patrón. Volvemos al patrón en miniatura a buscar el siguiente punto. En este caso nos indica 70,5. Nos movemos por la cinta métrica hasta encontrar esa medida. Volvemos de nuevo al patrón y vamos buscando los siguientes puntos. Desplazamos la escala hasta el siguiente punto que nos indica 31,5. 17, 15,5, 13. Estamos marcando ahora los puntos de la cinturilla. Tenemos dos puntos, uno a cada lado de la cinturilla y tres puntos en el centro que forman la pinza. El vértice de la pinza nos indica 19. Alineamos con esa pequeña línea recta que hay debajo del número y buscamos ese número en la cinta métrica. Nos queda el otro lado de la pinza. Tenemos que buscar el número 29 en la cinta métrica. Volvemos al patrón en miniatura y marcamos este punto. El último punto que nos queda por marcar está en el costado. Una vez tenemos todos los puntos marcados, podemos retirar el patrón en miniatura y marcamos sobre el papel de patrón el centro de esta cruz y el hilo de la tela. Si necesitamos ajustar el largo del pantalón, este será el punto por el que debamos de alargarlo o acortarlo. Este proceso viene explicado en el libro del Corte de Oro. A continuación, unimos los puntos que hemos marcado. Voy a marcar en el patrón a tamaño real este símbolo, que significa que es donde debemos de coser la cremallera. En el manual de ese sistema vas a encontrar lo que significan cada uno de los símbolos que encuentras en los patrones en miniatura. Estos símbolos nos ayudan a unir las piezas del patrón entre sí y también a identificarlas. Ya tenemos aquí completo el patrón del delantero y ahora trazamos
el patrón de la parte posterior, exactamente igual que hemos hecho con el delantero. Y una vez que lo tengamos, no tenemos más que recortar cada una de las piezas. Y antes de cortar la tela, añadimos los márgenes de costura. Si te apetece adquirir el sistema de patronaje fácil del Corte de Oro, entra en la web www.tuspatronesderopa.com e introduce nuestro código descuento especial para seguidores. Es menudo numerito, todo junto y en mayúsculas. Luego sacaremos la cinturilla. Como ves, no es más que una pieza recta de 11 centímetros de alto. Estas marcas que tenemos aquí significa que tenemos que entretelarla. Colocamos la tela derecho contra derecho, situamos el patrón encima al hilo de la tela y cortamos 2 piezas para el delantero y 2 piezas para el trasero. Recuerda añadir márgenes de costura y marcar las pinzas antes de retirar el patrón. Cortadas las 4 piezas, tengo aquí derecho contra derecho la parte de atrás, he colocado alfileres en el tiro y vamos a coser por aquí. Justo después de coser vamos a remallar o a sobrehilar esta zona y al mismo tiempo sobrehilamos o remallamos también los costados y la parte de la entrepierna. Hacemos esto mismo también con el delantero. Hemos unido delantero y trasero por la parte del tiro y hemos remallado estas 2 orillas juntas y también cada uno de los bordes de la tela, tanto del costado como de la zona de la entrepierna. A continuación cerramos las pinzas. Cosemos desde el exterior hacia la punta y antes de llegar a la punta, aproximadamente a unos 2 centímetros, hacemos una puntada más pequeña. Al terminar dejamos los hilos largos para hacer aquí un par de nudos. A continuación planchamos las 4 pinzas. Enfrentamos ahora el delantero y el trasero y cosemos por el costado donde no va la cremallera. Cortamos ahora la cinturilla. Me he medido el contorno de cintura y he añadido 2 centímetros de margen de costura, uno a cada lado. Aquí tenemos un ancho de cinturilla de 11 centímetros. Yo la he cortado un poquito más estrecha. He cortado 8 centímetros para hacer una cinturilla más finita. Además de la cinturilla, he cortado una tira de entretela que le va a dar un poquito de cuerpo. La aplicamos con el calor de la plancha, con la parte que brilla hacia el revés de la tela. Doblamos la cinturilla sobre sí misma y marcamos ese doblez con la plancha. A continuación, un truco que nos va a ayudar en el último paso para coser la cinturilla al pantalón. Vamos a abrirla y a marcar con la plancha un doblez de 1 centímetro en uno de sus lados. Tenemos el pantalón del derecho y aplicamos también la cinturilla por el lado derecho. Alineamos con uno de los costados y vamos colocando alfileres en todo su recorrido. Vamos ahora a la máquina y cosemos toda la cinturilla al pantalón con un margen de costura de 1 centímetro. He marcado el final del tope de la cremallera invisible y también el pliegue de la mitad de la cinturilla, este que habíamos marcado con la plancha. Vamos a alinear ambas marcas. La cremallera va derecho contra derecho, alineamos aquí y también con el borde de la tela. Podemos sujetar la cremallera a la tela bien con alfileres o bien utilizando un pegamento textil temporal. Fíjate que el margen de costura de la cinturilla esté hacia arriba cuando vayas a coser la cremallera. Vamos ahora a la máquina y con el prensatelas para cremalleras o cierres invisibles cosemos por aquí. Ya tenemos aquí una parte de la cremallera cosida y ahora cosemos el otro lado. Hacemos igual, colocamos derecho de la cremallera contra derecho de la tela. Alineamos la marca que tenemos aquí arriba y colocamos alfileres o ponemos pegamento textil. Cosemos a partir de aquí hacia arriba.
Hemos cosido la cremallera y vamos ahora a rematar esta parte de la cinturilla. Doblamos esta parte de la cremallera hacia acá, la cinturilla también derecho contra derecho, y con el prensatelas para cremalleras normales cosemos por aquí, lo más cerquita posible de los dientes de la cremallera, lo vas a notar con los dedos. Y cosiendo llegamos justo hacia ese doblez que hemos marcado de 1 centímetro. Hemos cosido aquí, quitamos el sobrante de cremallera y giramos del derecho. Y ahora se trata de meter hacia adentro este centímetro que tenemos marcado con la plancha, haciéndolo coincidir con el pespunte que tenemos de haber cosido esta parte. Lo llevamos como 2 milímetros más allá del pespunte y vamos pasando con la máquina por aquí. Con esto terminamos de coser la cinturilla. Ya tenemos aquí cosida la cinturilla y ahora vamos a cerrar el costado. Nos habíamos quedado aquí en la cremallera invisible y ahora, acercándonos lo máximo posible a este punto, apartamos esta parte y cosemos desde aquí hasta el bajo del pantalón. Hemos planchado la costura del costado y ahora vamos a cerrar el pantalón por la entrepierna. Para ello empezamos en este punto y vamos colocando alfileres hacia un lado y hacia el otro. Puedes ver más tutoriales con este método de patronaje fácil del corte de oro en el enlace que te dejo en la casilla de información. Ahí encontrarás también la web del corte de oro, donde puedes ampliar información sobre este sistema. Cosemos ahora hacia un lado y hacia el otro. Ahora nos probamos los pantalones y marcamos el largo deseado. Hacemos un dobladillo que puedes coser bien a máquina o a mano. Al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Vas a encontrarnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.